Los Dukes de Hazzard, 1979 to 1985. Un Charger naranja volando 25 metros por el aire. Una bocina tocando Dixie que hizo que toda una generación se detuviera en seco. Shorts de mezclilla cortados que cambiaron la televisión para siempre. Los Dukes de Hazzard no era solo un programa, fue un terremoto cultural que destruyó 300 autos, lanzó un éxito en las listas de popularidad, hizo famoso a un Basset Hound y convirtió un pedazo de metal en el personaje más querido de la televisión. Hubo demandas que casi lo destruyen, actores que mintieron para alcanzar la fama, un narrador luchando contra una adicción que nadie conocía y una despedida final que nunca llegó a emitirse. Estos son 30 datos extraños, impactantes, inquietantes y desgarradores sobre los Dukes de Hazzard. Y quédate hasta el final, porque tenemos un dato extra que te va a volar la cabeza. Antes de empezar, deja un comentario y dime, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en los Dukes of Hazzard? ¿El General Lee? ¿El Jeep de Daisy? ¿El traje blanco del jefe Hogg? Quiero saber qué hizo que este espectáculo fuera inolvidable para ti. Hecho 1. El especialista Craig R. Baxley lanzó un Dodge Charger 1969 a 82 pies horizontalmente y 16 pies en el aire. Para evitar que se volcara hacia adelante, lo que ya había sucedido en intentos anteriores y casi mató a los conductores, la tripulación cargó varios cientos de libras de bolsas de concreto en el maletero. El aterrizaje fue tan violento que destruyó el coche instantáneamente. Chatarra. Pero ese salto, filmado en el Oxford College, cerca de Covington, Georgia, se convirtió en los créditos iniciales. 147 episodios. 7 años. Millones de espectadores vieron a ese mismo condenado cargador volar por los aires todos los viernes por la noche. Un vuelo, un naufragio. Una imagen que definió toda una era de la televisión. Hecho 2. El cuerno del General Lee no era un efecto de sonido ni un truco de estudio. Era una auténtica bocina de aire musical llamada bocina Dixie, construido a partir de 5 trompetas de bronce individuales de diferentes longitudes. Al presionar el botón, el aire comprimido se disparaba a través de cada trompeta en secuencia, tocando las primeras 12 notas de Dixie. Podrías comprar exactamente la misma bocina en las tiendas de repuestos para automóviles, pero después de que los Dukes de Hazzard la convirtieran en el sonido de auto más reconocible de Estados Unidos, la gente dejó de llamarla bocina Dixie. La llamaban la bocina del General Lee. Mira, así de poderoso era el programa. No solo usó un símbolo cultural, lo absorbió. Lo reescribió y lo hizo suyo para siempre. Hecho 3. Los productores querían que Daisy Duke usara un suéter de cuello alto blanco, botas go-go y una falda poodle. Catherine Bach llegó al set con su propia idea, una camiseta hecha en casa, unos shorts de mezclilla que ella misma había cortado y nunca podía emparejar, y tacones altos. Los ejecutivos de la cadena entraron en pánico y amenazaron con prohibir los shorts por completo. Después de tensas negociaciones, estuvieron de acuerdo, pero solo si Bach usaba pantimedias color carne debajo para mantener todo apropiado para la televisión familiar. Las pantimedias fracasaron estrepitosamente. En lugar de cubrir algo, crearon un acabado suave y brillante que hizo que sus piernas fueran aún más llamativas. Lo que fue diseñado para censurar se convirtió en lo que hizo a Daisy Duke un icono. Finalmente sus piernas fueron aseguradas por $1 millón. Hecho 4. El General Lee, el coche en sí, no los actores, recibió un promedio de 35,000 cartas de fans al mes durante el auge del programa. Más hombres que la mayoría de los miembros del elenco humano. La gente enviaba cartas de amor a un Dodge Charger naranja. Le enviaban propuestas de matrimonio a un vehículo. Warner Brothers tuvo que asignar personal dedicado solo para clasificar la correspondencia del General Lee. Piensa en eso por un segundo. No era un personaje con diálogo o emociones. 3,000 libras de acero y bocina de 12 notas. Tenía más fanáticos que muchas estrellas de Hollywood. El coche robaba escenas. Se hizo más famoso que la gente que lo conducía. Hecho 5. Waylon Jennings escribió Good Old Boys y la lanzó como sencillo en 1980. Y saltó al puesto número 21 en el Billboard Hot 100, su mayor éxito pop hasta la fecha. Pero el lanzamiento comercial tenía un tercer verso que no estaba en la versión televisiva y era hilarantemente consciente de sí mismo. Sabes, mi mamá me ama, pero no entiende. /oblicua. Mantienen el programa en mis manos y no mi cara en la televisión.
Durante 6 temporadas completas, Waylon narró cada episodio sin aparecer nunca en pantalla, solo su mano tocando la guitarra en los créditos iniciales. Su sencillo exitoso se convirtió en una protesta irónica sobre ser el hombre invisible más famoso de la televisión. Ese es el tipo de humor meta que no esperas de un programa sobre licor ilegal y persecuciones de autos. Hecho 6. Durante 7 temporadas, los Dukes de Hazzard destruyeron aproximadamente 300 Dodge Chargers, entre 1 y 2 autos por episodio, a veces más. La producción se volvió tan famosa por destrozar General Lee's que literalmente causaron una escasez de Dodge Chargers en todo Estados Unidos. Los mecánicos rescataban paneles de autos destrozados y trituraban el resto. Entre 75 y 220 Chargers acabaron como chatarra. Al agotarse los modelos del 69, modificaron versiones del 68 y 70. A algunos les quitaron el motor antes de saltar para aligerarlos. Al final, los Chargers escaseaban tanto que el programa usó miniaturas para las acrobacias. Y los fans lo notaron inmediatamente. Hecho 7. John Schneider, de 18 años, dijo a los productores que tenía 24 años y era de Snellville, Georgia. Malkin acababa de graduarse como el primero de su clase en la Escuela de Conducción de Alto Rendimiento de Georgia. Cada palabra era una completa invención. En realidad, él era de Mount Kisco, Nueva York. Nunca había pisado Georgia y la escuela de conducción no existía. Se presentó a la audición con una barba de una semana, una camioneta prestada, un paquete de 6 cervezas y un marcado acento sureño. Lo había inventado en el auto camino a la audición. Los productores creyeron cada mentira. Lo contrataron en el acto, entregándole a un adolescente de Nueva York uno de los papeles sureños más emblemáticos de la historia de la televisión. Hecho 8. Los productores estaban buscando una rubia tipo Dolly Parton para interpretar a Daisy Duke. Catherine Bach, mitad mexicana, mitad alemana y de cabello castaño, era el polo opuesto de lo que querían. Estuvo a punto de saltarse la audición por completo, pero su novia la presionó. Es Warner Brothers. Nunca sabes a quién te vas a encontrar. Después de su audición, la sala quedó en silencio. Bach temió haberlo arruinado. Entonces, las 30 personas se levantaron a aplaudir. 2 semanas después, volaba a Georgia para filmar el papel que obtuvo, pese a no encajar en el perfil del casting. A veces, el universo sabe más que el director de casting. Hecho 9. Sorrell Books se negó a interpretar a Boss Hogg a menos que Warner Bros. Incluyera 2 restricciones inquebrantables en su contrato. Su personaje nunca traficaría con drogas ni mataría a nadie. Book estaba de acuerdo con que Boss Hogg fuera corrupto, codicioso, astuto y deshonesto, pero exigía límites morales. El estudio aceptó, y esas 2 cláusulas definieron todo el tono de la serie. Boss Hogg podía robar, engañar y tramar sus planes en Hazzard County, pero no podía cruzar hacia un territorio realmente oscuro. La postura ética de este actor mantuvo a los Dukes de Hazzard apta para toda la familia, incluso cuando los villanos estaban en su peor momento. Por eso los niños podían ver la serie sin tener pesadillas. Hecho 10. La voz aguda y exasperada del sheriff Roscoe no fue algo que James Best inventara en los ensayos. Era la voz tonta que usaba cuando jugaba con sus hijos pequeños en casa. Esa risa tartamuda, la forma peculiar de hablar, las frases infantiles, todo eso salió directamente de su sala de juegos. Cuando el creador Guy Waldron notó que el programa se estaba volviendo enormemente popular entre los niños, Best tomó una decisión. Él no quería que los niños tuvieran miedo de acercarse a los policías en la vida real, así que deliberadamente transformó a Roscoe de un sheriff corrupto y armado en un torpe y adorable tonto. Usó su voz de papá para mantener a los niños a salvo. Eso no es actuar, eso es la paternidad, moldear un carácter desde adentro hacia afuera. Hecho 11. En 1982, el programa casi implosionó. John Schneider y Tom Wopat demandaron a los hermanos Warner por $25 millones por regalías por mercadería no pagadas. El estudio contraatacó con una contrademanda asombrosa de $90 millones. Entonces hicieron lo impensable. Reemplazaron a Bo y Luke por sus primos parecidos, Coy y Vance Duke.
Byron Cherry y Christopher Meyer los reemplazaron durante 19 episodios. Desesperadamente intentaron replicar una química que era imposible de recrear. Cuando finalmente se resolvieron las demandas, Coy y Vance desaparecieron sin explicación, y los verdaderos chicos Duke regresaron como si nada hubiera pasado. Esos actores sustitutos pensaron que habían conseguido su gran oportunidad. En cambio, esa gran oportunidad se convirtió en su obituario profesional. Desaparecieron en la oscuridad de la televisión. Rápidamente, ¿seguiste con el programa durante la era de Coy y Vance o cambiaste de canal? Necesito saber. Deja un comentario. Hecho 12. Los Dukes de Hazzard nunca fueron pensados para ser una serie. Warner Bros. Pidieron 9 episodios como relleno de mitad de temporada. Filmaban los primeros 5 en Covington, Georgia, en octubre de 1978. Terminaron el episodio 5, High Octane, y se tomaron un descanso por Navidad. El elenco y el equipo esperaban completamente la cancelación. En cambio, los ejecutivos vieron los primeros cortes durante las vacaciones y vieron que era un éxito inesperado. Para enero, todo cambió. Mudaron la producción al Golden Oak Ranch en California, construyeron talleres especializados para autos y contrataron más conductores de acrobacias. Austin dio luz verde a una temporada completa. Los actores regresaron de Navidad pensando que terminarían 4 episodios más. Terminaron haciendo historia durante 7 años. Hecho 13. Durante el rodaje de Georgia solo se construyeron 6 General Lee. Cuando la producción se trasladó al oeste después de Navidad de 1978, 2 de ellos habían sido completamente destruidos. 3 de ellos fueron enviados a California y finalmente naufragaron, pero el sexto coche, el General Lee No. 6, nunca había sido utilizado. Se lo vendieron al coordinador de transporte del programa por casi nada para saldar deudas pendientes, Warner Brothers. Se lo debía. Ese automóvil se convirtió en el único Georgia General Lee sobreviviente, todavía con sus gráficos originales pintados a mano, nunca repintados ni modificados. Hoy en día es el santo grial de los recuerdos del duque, el último sobreviviente prístino de donde todo comenzó. Inestimable. Hecho 14. El nombre legal completo de Beau Duke no era simplemente Beau, era Beauregard, duque, llamado así en honor al general confederado PGT, Beauregard. El nombre completo de Luke era Lucas Key, duque, y la K representaba. Nadie lo sabe. Nunca se reveló en 7 temporadas. Estos buenos muchachos tenían nombres formales, con una gran carga histórica, que el programa mantenía ocultos deliberadamente. Preferían apodos comunes que los hacían sentir cercanos, no nombres de generales de la guerra civil. Hay algo intencional en esa elección. El programa quería que los viéramos como familia. No es historia. Hecho 15. Sorrel Booke en realidad no estaba gorda. Con 1.68 metros y 84 kilos, tenía a lo sumo un ligero sobrepeso. Por ejemplo, su cintura de 62 pulgadas era truco de vestuario. Booke usaba relleno bajo sus trajes y andaba contoneándose para verse más robusto, e imitó el acento sureño del jefe Hogg basándose en el original. La distintiva voz del senador Strom Thurmond. Todo en voz Hogg. La panza, el andar bamboleante, el acento arrastrado, fue fabricado por un intelectual yanqui delgado que imitaba el exceso sureño. El bufón era arte escénico al 100%, interpretado por un hombre que podría haber enseñado el papel en Yale. Hecho 16. Sorrel Booke se graduó en Columbia y Yale y hablaba 6 idiomas con fluidez: japonés, chino, ruso, italiano, francés y español. Durante la Guerra de Corea, sirvió en la inteligencia estadounidense. Utilizó esas habilidades lingüísticas para combatir el espionaje comunista. Este erudito y espía políglota pasó toda su carrera actoral tras la guerra interpretando a tontos torpes y paletos. La mayoría de los fanáticos de Dukes no tenía idea de que el hombre del traje blanco alguna vez había superado a agentes enemigos y tenía un título de la Ivy League. Muchos no se enteraron de su pasado al estilo James Bond hasta después de su muerte en 1994. La brecha entre el actor y el personaje era casi surrealista. Dato 17. En varios episodios, la rutina matutina de Boss Hogg incluía tomar café mientras comía hígado crudo. Sorrel Booke, actor de método hasta la médula, realmente comía hígado crudo frente a la cámara. Sin utilería, sin sustitutos falsos.
Hígado crudo real, toma tras toma, porque creía en la autenticidad total. Este era el mismo hombre que usaba relleno pesado para parecer más gordo. Estudió acentos sureños a pesar de ser neoyorquino y hablaba 6 idiomas. Podría haber llamado al jefe Hogg, caminar. En lugar de eso, consumió vísceras crudas, porque el guión así lo decía. Esa es una dedicación que la mayoría de actores ni siquiera soñarían con igualar. Hecho 18. Waylon Jennings grabó la canción principal y narró cada episodio como baladista, pero detrás de escena estaba luchando contra una adicción devastadora a la cocaína y las pastillas que estaba destruyendo sus finanzas y su salud, para cuando finalmente apareció en pantalla en el episodio de septiembre de 1984, Bienvenido Waylon Jennings, la legendaria estrella del country outlaw, llevaba casi 6 meses limpio. Su aparición ante las cámaras fue una de sus primeras actuaciones públicas después de dejar las adicciones. El episodio mostraba a Waylon como un viejo amigo del tío Jesse, pero en realidad era una celebración del hombre que acababa de ganar la batalla más difícil de su vida, una batalla que los espectadores nunca supieron que estaba librando. Hecho 19. Denver Pyle. El que interpretó al tío Jesse era en secreto un magnate del petróleo. En la década de 1960, comenzó a comprar concesiones petroleras marginales en Texas y Colorado por $2.15 por barril. Cuando Dukes se estrenó, ganaba $46.75 por barril. Su compañía petrolera, Otis Energy, lo hizo más rico que toda su carrera como actor combinada. Cuando la gente le preguntaba por qué seguía trabajando en una serie de televisión semanal, Pyle sonreía y decía: "La actuación me da el flujo de efectivo que necesito para especular con petróleo. Y además, es divertido". El tío Jesse era la persona más rica del set, y absolutamente nadie lo sabía. Hecho 20. Cuando los ejecutivos de la cadena aceptaron a regañadientes dejar que Catherine Bach usara esos polémicos shorts recortados, pusieron una condición. Ella tenía que usar pantimedias color carne debajo para asegurarse de que nada inapropiado se viera en la televisión familiar. Los ejecutivos calcularon todo mal. Las pantimedias no suavizaron nada. En cambio, crearon un acabado liso y brillante que hacía que sus piernas se vieran aún más llamativas y atrajeran más atención. Lo que se suponía que debía censurar terminó amplificando justamente aquello que querían ocultar. Las pantimedias se convirtieron en la razón por la que el look de Daisy Duke funcionaba tan perfectamente. La censura accidentalmente creó un ícono. Hecho 21. Flash, el sabueso Bassett, compañero de Roscoe, fue dirigido completamente con pedazos de hot dog. James Best escondía estratégicamente trozos de hot dog para captar la atención de Flash hacia la cámara, y después de cada escena exitosa, Flash recibía su recompensa. El género del perro también cambió misteriosamente a mitad de la serie. Flash comenzó siendo macho en los primeros episodios y luego, silenciosamente, se volvió hembra. Nadie nunca explicó por qué. A lo largo de los 147 episodios, Flash amaba a los Dukes, odiaba a Boss Hogg y trabajaba exclusivamente por carne procesada. Era la perra policía más motivada por la comida en la televisión y, sinceramente, eso es sumamente comprensible. Hecho 22. El sheriff Roscoe no tenía inicial del segundo nombre en la primera temporada. James Best convenció a los productores de agregar la P a partir de la segunda temporada, porque, según él, eso le daba más juego vocalmente. Le encantaba la forma en que Roscoe P. Coltrane hablaba con exagerado énfasis. Más tarde, Best admitió que había robado la inicial del segundo nombre de un juez real ante el que había comparecido, basando incluso el absurdo nombre de Roscoe en su historia personal. No fue hasta la temporada 3 que se lanzó en el episodio Senior A, Roscoe P. Coltrane, para que los espectadores aprendieran lo que significaba la P, Purvis. Durante una temporada completa, esa P existió simplemente porque a un actor le gustó cómo sonaba. Hecho 23. 5 miembros principales del reparto dirigieron episodios. Denver Pyle dirigió 12. James Best dirigió 3. Sorrell Booke dirigió 4. Tom Wopat dirigió 5. John Schneider dirigió 1. Los actores tomaron el mando, creando desde ambos lados de la cámara. No eran proyectos de vanidad, eran veteranos de la industria que aportaron frescura a un show que necesitaba nuevas perspectivas frente a las típicas persecuciones.
Cuando ves las temporadas posteriores, a menudo estás viendo al elenco dirigiéndose a sí mismo. Eso es raro, incluso hoy en día. Hecho 24. Los primeros 5 episodios, filmados en Georgia, tenían un tono notablemente diferente y más adulto que todo lo que vino después. Un humor más subido de tono, lenguaje más tosco y situaciones un poco más atrevidas. Roscoe era realmente amenazante e incluso disparó a alguien en el episodio piloto. Luego, el creador Guy Waldron se dio cuenta de que millones de niños estaban viendo el programa y todo cambió. El programa se volvió apto para toda la familia, los personajes se suavizaron y la violencia desapareció. Si ves esos episodios de Georgia hoy en día, parecen de un programa diferente. Más oscuros, más crudos, más cercanos a la película de 1975 Moonrunners en la que se basaron. Los primeros 5 episodios son los Dukes. Eso casi fue. Hecho 25. Durante la filmación en Georgia y los primeros días en California, un conductor de acrobacias estrelló el General Lee directamente en las lagunas del backlot de Warner Brothers, algunas de hasta 35 pies de profundidad, donde inicialmente se hundieron y se quedaron. El ritmo caótico de la producción significó que la recuperación no fuera una prioridad. Continuaron construyendo más coches. Si bien las renovaciones posteriores en el backlot despejaron la mayoría de los vehículos sumergidos por razones de seguridad y ambientales, la leyenda del cementerio submarino General Lee se convirtió en folclore entre los miembros del equipo que lo presenciaron de primera mano. Durante años, los buzos que realizaban trabajos de mantenimiento encontraban piezas oxidadas del cargador enterradas en el limo, fantasma del programa de coches más destructivo de la televisión. Hecho 26. En la temporada 6, los productores comenzaron a utilizar modelos de autos en miniatura para realizar acrobacias cada vez más absurdas. No se trataba solo de ahorrar dinero. Se quedaron sin coches que destruir. Estados Unidos ya no tenía Dodge Chargers del 69, chatarrerías vacías, coleccionistas no vendían. El apetito insaciable del espectáculo había consumido toda la oferta disponible. Muchos miembros del reparto, incluido Tom Wopat, criticaron abiertamente el cambio de miniatura, llamándolo barato y ridículo. Los fanáticos lo notaron de inmediato cuando los Chargers reales fueron reemplazados por obvios autos de juguete volando por el aire. La magia de ver el metal real doblarse desapareció, no por recortes presupuestarios, sino por la extinción. Hecho 27. Durante la 5ª temporada, cuando Tom Wopat y John Schneider fueron reemplazados por Coy y Vance Duke, debido a la demanda, los productores intentaron compensar la pérdida de los queridos protagonistas, llenando los episodios con aún más acrobacias y explosiones. En solo 18 episodios, destruyeron aproximadamente 36 General Lee, el doble de la tasa normal de destrucción. La estrategia fracasó espectacularmente. Los índices de audiencia se desplomaron. Los fanáticos rechazaron a los Dukes de reemplazo. No importaba cuántos autos explotaran o volaran. Cuando Bo y Luke regresaron, la carnicería excesiva se calmó. El programa aprendió una lección brutal. No se puede reemplazar la química con destrucción. Hecho 28. El episodio final que se emitió, Opening Night at the Boar's Nest, terminó con todos celebrando el regreso de Boss Hogg al escenario. Pero esa no fue la última escena que realmente filmaron. La verdadera escena final mostraba a Bo y Luke sentados en el General Lee en el estacionamiento del Boar's Nest, compartiendo una última broma. Cuando las cámaras dejaron de grabar y la pantalla de proyección trasera se apagó, John Schneider, el mayor fanático del programa entre el elenco, se quebró, llorando al volante del General sin motor. Ese momento crudo y emotivo nunca llegó a la televisión ni siquiera a los lanzamientos en DVD. La verdadera despedida se mantuvo en privado, bajo llave. Hecho 29. A Denver Pyle le diagnosticaron cáncer de pulmón en 1996, pero se negó a permitir que eso le impidiera filmar la película de reunión de 1997, The Dukes of Hazzard Reunion, el 11 de diciembre de 1997, menos de 2 semanas antes de su muerte. Pyle reunió fuerzas para asistir a la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue su última aparición pública. Murió el día de Navidad de 1997, a los 77 años, rodeado del amor de millones de personas que lo conocieron como el tío Jesse. El patriarca más querido de la televisión no fue el hombre que crió a la familia Duke con sencillez, sabiduría y luz de luna en igual medida. Hecho 30.
Ben Jones interpretó a Cutter Davenport, el adorable mecánico que mantenía en funcionamiento el General Lee. Después de que The Dukes terminara en 1985, Jones no solo desapareció en la oscuridad de Hollywood, se postuló para el Congreso y ganó 2 veces. Se desempeñó como embajador en Estados Unidos, congresista que representó al cuarto distrito de Georgia de 1989 a 1993. El mismo tipo que vestía un mono manchado de grasa y arreglaba cargadores averiados pasó 4 años haciendo leyes en Washington, D.C. Más tarde abrió Cutter's Place, un museo de los Dukes of Hazzard en Tennessee. De mecánico del condado de Hazzard a congresista de los Estados Unidos. Esta no es una historia de Hollywood, esta es una historia americana. Dato extra, aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El General Lee no siempre fue naranja. En las primeras imágenes de prueba filmadas para el piloto, el automóvil estaba pintado de rojo con una capota de vinilo blanca. Básicamente, un cargador estándar de 1969 sin modificaciones. Cuando los productores lo vieron en la película, lo odiaron. El rojo no resaltaba en cámara. Se veía apagado y fácil de olvidar. Así que lo repintaron. Hemi Orange, un color de fábrica de Chrysler, le añadieron la bandera confederada en el techo, el 01 en las puertas y esa bocina icónica. La transformación ocurrió entre las grabaciones de prueba. El General Lee casi luce completamente diferente. De seguir rojo, no se recordaría hoy. Los Dukes de Hazzard destruyeron 300 autos, lanzaron un éxito country, popularizaron a un Basset Hound e hicieron del viernes una cita fija. Nos dio personajes que aún citamos, un auto que seguimos reconociendo al instante y una canción principal que está grabada en nuestra memoria colectiva. Pero lo que la hizo legendaria no fueron los saltos ni las explosiones, fue la calidez. La sabiduría del tío Jesse, la risa de Roscoe, el coraje de Daisy, la lealtad de Boo y Luke. La voz de Waylon guiándonos en cada episodio como un viejo amigo. La serie hizo que el condado de Hazzard se sintiera como en casa. Y aquí está el tema del que nadie quiere hablar. Esa bandera confederada en el techo del General Lee, que significaba una cosa para los creadores del programa y algo muy diferente para millones de otros, ha hecho que hoy en día sea casi imposible encontrar la serie en los servicios de streaming. Warner Brothers dejó de vender productos del General Lee. Las cadenas de televisión retiraron las repeticiones. El auto que alguna vez simbolizó la rebeldía y la libertad ahora está atrapado en el continuo ajuste de cuentas de Estados Unidos con sus símbolos y su historia. Pero sin importar de qué lado estés en ese debate, sin importar cuánto tiempo pase, ese Charger naranja volando por el aire siempre nos hará regresar. A tiempos más simples, a la familia, a esos buenos muchachos que nunca quisieron hacer daño.